Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes para poder traerles a usted una palabra que bendiga nuestro ser. Mandamos nuestras condolencias hasta México, Distrito Federal, a la familia Garduño por el fallecimiento de el siervo Gregorio Garduño. Tenemos tiempo y teníamos tiempo de no verlos, pero siempre los recordábamos con cariño. Nuestras condolencias para toda la familia Garduño en México, de parte de Ministerios Gracia, Misericordia y Paz, el apóstol Juan Villatoro y familia. Dios les bendiga y Dios les fortalezca. Les amamos. Hermanos amados, yo quiero esta noche tratar con usted un tema que de pronto salta a mi corazón, el sentir de poder compartir con usted esta palabra. Usted sabe, estamos interesados en aprender y también interesados en enseñar. Una palabra nacida directamente del corazón de Dios para su pueblo. Creo que estamos en tiempos finales y que es importantísimo, hermanos, que nosotros seamos enseñados. Es sumamente importante que seamos doctrinados, especialmente en este tiempo final. Creo que la Iglesia de Cristo necesita de una preparación, no solamente para el encuentro con el amado, sino necesita también de una protección, y esa solamente viene por medio de la doctrina. Creo que en esta recta final las corrientes han sido muy fuertes y han arrastrado y continúan arrastrando a mucho niño en Cristo. Creo, hermano, que la voluntad perfecta de Dios es que maduremos. Perfección es madurez, y la Escritura nos enseña de la importancia de desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Cuando habla de leche, habla de revelación. Y para ello es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón para que no seamos engañados. Creo, hermano, que los tiempos están tan difíciles, tan sensibles, tan fuertes al mismo tiempo, que es importante nosotros conocer principios doctrinales que nos van a proteger contra los engaños, precisamente de toda esa inundación o invasión de vientos doctrinales que se han metido dentro de la Iglesia de Cristo. La Escritura nos enseña que el atalaya tenía que avisarle al pueblo lo que se venía, y era necesario prepararlo. La Escritura nos enseña por boca del perito arquitecto de la iglesia que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que, amados hermanos, yo quiero tocar un punto que quizá para muchos no es relevante. Para mí lo es, creo que para Dios también, y quizá para algunos sea muy importante, hermano, porque ahora que la venida del Señor se acerca y estamos en tiempos, insisto, finales, creo que cada uno de nosotros tenemos que abrir nuestro corazón de par en par a la enseñanza. Y como ministros tenemos nosotros que saber cuál es nuestra función, cuál es nuestra posición, nuestra responsabilidad
en este tiempo final. El tema que yo quiero tratar con usted, y que repito, quizá para algunos no sea de mucha importancia, pero en sí lo es para la Iglesia de Cristo. Quiero hablar de la función principal del profeta. ¿Cuál es la función principal del profeta dentro de la Iglesia de Cristo? Porque nos hemos dado a la tarea de poder ver un poquitito acerca del ministerio de profeta dentro de la iglesia y vemos algunas discrepancias, vemos algunos errores, y no es que estemos juzgando los errores, sino lo que queremos es enseñar para que podamos corregir los errores. El ministerio profético es un ministerio de mucho peso desde la perspectiva divina. Yo veo el ministerio profético muy delicado dentro de los 5 ministerios. Y aunque algunos se han dado a la tarea de poder establecer ciertas funciones del ministerio profético, algunos dicen el ministerio profético de oficio y el ministerio profético de los 5 ministerios, pero como que no se ve muy claro eso. Yo veo un ministerio profético dentro de la iglesia y veo cuál es su función principal. Aún Pablo, en 1 Corintios, que es el verso con el que quiero comenzar, 1 Corintios 12:28 dice que en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas, etc. Y en el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 11, Pablo establece los 5 ministerios. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, la forma en que los ha ubicado no representa que uno sea más importante que el otro. Los 5 ministerios son importantes. Lo que sí Pablo nos quiere dar a entender es que en lo que respecta a doctrina, hay 2 ministerios que llevan la mayor responsabilidad. Y por eso es que Pablo los ubica en el orden, en el verso primero que dimos, 1 Corintios 12:28, dice, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas. Y en Efesios 4:11 también aparece, él dio a algunos de ser apóstoles y a otros profetas. Ahora, aunque repito, creo, hermano, que hay todos los 5 ministerios tienen mucho peso, mucha responsabilidad. Y siempre he dicho yo que un ministerio o un título no nos adorna, sino que nos responsabiliza. Y para ello, hermano, es muy importante que nosotros entendamos que cada uno en su función, en cuanto a los 5 ministerios, tiene una responsabilidad muy grande. Pero yo creo, hermano, que cuando habla del ministerio de apóstoles y profetas, Pablo nos deja claramente en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y no dice y los pastores, no dice sobre el fundamento de los apóstoles y los maestros. Perdóneme que insista o repita, pero tampoco dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y evangelistas. Él dice edificados sobre el fundamento, o sea, fundamento es cimiento. Y cuando habla de cimiento tiene que ver doctrina. Es sin duda que el fundamento es Cristo, claro. Pero sobre el fundamento
hay fundamentos doctrinales. Y cuando yo veo, hermano, que en realidad los ministerios tienen una función de demasiado peso dentro de la iglesia de Cristo y una responsabilidad muy grande en cuanto a la edificación de la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 13 y verso 1 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Recuérdese que Saulo funcionó como profeta, Pablo funcionó como profeta en Antioquía, funcionó como maestro, hasta que el Señor, después de haberlo preparado y después de haberlo probado, lo pone a funcionar, porque usted sabe que aún Pablo deja establecido, porque dice que Dios lo probó y le confió en el evangelio. Entonces quiere decir que Dios primero prueba para poder poner en las manos de alguien su evangelio, así como fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiara el evangelio. Así hablamos. En otras palabras, Dios no va a poner su evangelio en cualquiera. Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios confirma y Dios corona. Pedro dice que cuando venga el príncipe de los pastores, aunque eso es concerniente a todos los ministerios, a los 5 ministerios, recibiremos la corona inmarcesible de gloria. Entonces yo veo, hermano, un tema que quizá para muchos no tenga relevancia, para otros que anhelamos conocer, hermano, la perfecta voluntad de Dios y que nos hemos dado cuenta de lo delicado que es el tema doctrinal. Para nosotros sí tiene relevancia, porque Pablo dejó establecido, hermano, en Efesios capítulo 2 y verso 20, que hay que edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El verso 21 dice, estoy en Efesios 2, en quien todo el edificio, habla de la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros, verso 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Cuando Pablo, hermano, establece que hay que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, yo quiero decirle una verdad. En el Viejo Testamento, los profetas aparecían, hermano, en cada generación y en cada época. Aún Abraham es considerado profeta, me parece que Moisés también. ¿Por qué, hermano? Porque a la luz de Efesios capítulo 2, verso 20, yo veo que no es que el apóstol necesariamente tenga que ser profeta, aunque hay ministerios sobre un ministerio o junto a un ministerio, hay hombres de Dios que funcionan con 2 unciones: apóstol profeta, apóstol pastor, apóstol maestro, apóstol evangelista, o profeta maestro, profeta pastor, profeta evangelista, profeta maestro, o evangelista apóstol, etcétera, evangelista pastor, en fin. Esa es pareja de ministerios en una sola persona, 2 unciones, en veces 3. El caso de Pablo era profeta maestro, pero Dios lo llama al ministerio apostólico. No sé si en realidad, hermano, aparte de Jesús, hayan hombres en donde estén las 5 unciones establecidas. Porque una cosa es que el hombre fluya con las diferentes 5 funciones
según la necesidad del momento que Dios considera para su pueblo, o no sé si en realidad estén los 5 ministerios establecidos en una persona. Hay una diferencia entre los 5 ministerios establecidos en una persona y que alguien fluya con las 5 unciones según la necesidad del pueblo para el momento. El único que yo veo en la Escritura es el Señor Jesús. En Él estaban actuantes las 5 unciones y establecidos los 5 ministerios. No sé si haya alguien más. Yo al menos puedo hablar de mí, no creo. Estoy trabajando como pastor, como apóstol, pero no, en realidad no como quisiera yo una unción, un ministerio evangelístico, hermano. Imagínense, milagros, sanidades, liberaciones, etcétera. Bueno, pero yo veo, hermano, acá en el verso 20 de Efesios 2, veo una verdad que me hizo en este día escarbar un poquitito y aunque ya tenía yo noción de esto, me hace ver a mí que en realidad la doctrina tiene que ver con el apóstol que sienta la doctrina, porque es el dedo pulgar, es el que le da la fuerza a la mano. La mano sin este dedo no tiene la fuerza suficiente, necesita de este dedo, el pulgar, para que tenga fuerza. Hablamos de la mano de Dios, los 5 ministerios. Pero ¿cuál es la función del profeta? ¿Por qué Pablo dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Porque yo veo, hermano, en todo el Viejo Testamento, veo que los profetas tenían una función de mucha responsabilidad. Y los profetas confirmaban doctrina, también sentaban doctrina, pero también confirmaban doctrina. Con esto no quiero decir que los evangelistas, los pastores y los maestros no lo hagan. Los 5 ministerios sientan doctrina, los 5 supervisan doctrina, pero yo veo que la función del profeta es confirmar doctrina. Ahora, mientras yo consideraba un poco, y quiero llevarlo por algunos versos para que usted pueda entender esto conmigo y podamos ser edificados en esto. Pablo deja claro en el verso 20, edificados sobre el fundamento. Cuando habla de fundamento está hablando de cimiento. El apóstol sienta doctrina, el profeta sienta doctrina, pero también la confirma. Todos los ministerios confirman, pero el profeta en especial. El verso 22 dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados. Ya con esa palabra, edificados, yo entiendo que los profetas, porque vamos a centrarnos en el ministerio profético, que los profetas confirman doctrina y sientan doctrina para edificación. La doctrina está, hermano, dividida en 3. Y uno es la doctrina de salvación, que es la doctrina básica. La doctrina de edificación, que es la doctrina práctica. Y la doctrina escatológica, que es la doctrina para los tiempos finales. O para el futuro, o profecía, si usted quiere verlo de esa manera. Entonces repito, doctrina de salvación, doctrina básica, doctrina de edificación, doctrina práctica y doctrina del último tiempo, que es doctrina escatológica, que viene del griego escatos último, logos estudio. Ahora, lo que yo veo en Efesios 20 es que aparecen los profetas edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dando a entender Pablo y dejando sentado en Efesios que los profetas confirman doctrina y sientan doctrina para edificación, que tiene que ver con doctrina práctica. Es la doctrina de la edificación. Los profetas juegan un papel muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque en veces se tiene la mentalidad o la concepción
de que los profetas son todos aquellos, hermano, que llegan a una iglesia y empiezan a dar palabra a fulano, a sutano, a mengano, a perencejo y que ponen manos y hermano y que dan palabra de ciencia, sabiduría, conocimiento y bueno. Y yo creo que los profetas tienen esa gracia de parte de Dios de fluir de esa manera. Pero la función principal del profeta no es eso. La función principal del profeta es doctrinal. De hecho, la función principal de los 5 ministerios es doctrinal. Entonces, muchas veces el pueblo tiene la concepción o tiene la mentalidad de que el profeta es aquel que va a llegar y va a empezar a dar palabra a diestra y a siniestra. Y yo creo que algunos lo hacen, ¿no? Pero no es esa la función principal del profeta. La función principal del profeta es sentar doctrina, confirmar doctrina, supervisar doctrina. Claro, esa es la responsabilidad de los 5 ministerios. Pero el profeta se caracteriza porque confirma la doctrina. Ahora, insisto, Efesios capítulo 2, versos 20 al verso 22, veo que Pablo utiliza la palabra edificados. Eso tiene que ver con doctrina práctica, la doctrina de la edificación. Ahora, cuando yo voy a Lucas, por ejemplo, capítulo 18 y verso 31, veo, hermano, consideremos este verso primeramente. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas, fíjense, se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas. Se cumplirán las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y en Lucas 24, 27 dice, y comenzando por Moisés, esta es la historia de aquellos 2 hombres que iban camino a Emaús, que es tibieza, el Señor se les aparece, les empieza a abrir las escrituras, el corazón les arde y regresan a Jerusalén. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Quiere decir, hermano, que el Señor venía, los profetas venían hablando de Jesús. Dice, comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas apuntaban hacia adelante. Ese es el ayo. El ayo es como una flecha que apunta hacia adelante, a lo que iba a venir concerniente a Jesús. Y en el libro de Hechos, capítulo 3 y verso 18, Pablo dice, pero Dios ha cumplido, Lucas dice, pero Dios ha cumplido por boca de Pablo, dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Entonces aquí encontramos, hermano, los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros vamos a Lucas 16, verso 29, dice, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Es la historia, hermano, del rico y Lázaro. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Lucas 16, 30 dice, y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, oiga esta palabra, se arrepentirán. Prácticamente lo que estaba diciendo el rico es, yo lo que quiero que sepan es acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que les expliquen para que se arrepientan. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Pero aparece en esta historia la palabra arrepentimiento. Pero dice, si no escucha, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y luego dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, la ley y los profetas. En 1 de Pedro capítulo 1 y verso 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. 1 de Pedro 1:11 dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos,
al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Oiga esto, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan. Mira, pero 1 Pedro 1:10 dice claro, acerca de esta salvación. Entonces cuando yo veo eso, yo me doy cuenta que viene hablando Pedro acerca de los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Pero comienza diciendo en el verso 10 acerca de esta salvación. Entonces cuando yo veo esto, fíjese que ya vimos en Efesios que los profetas juegan un papel muy importante en la edificación de la iglesia de Cristo concerniente a doctrina. Pero en estos tres historias o pasajes que leímos, yo veo que los profetas juegan un papel muy importante en lo que respecta a la doctrina de salvación. El primer pasaje que leímos en Lucas habla de los padecimientos. El segundo pasaje que leímos de Lucas y la historia de Lázaro habla de arrepentimiento. Y el tercer pasaje que leímos en Primera de Pedro habla acerca de la gracia y acerca de la salvación. Entonces, los profetas, hermano, juegan un papel importante. Y acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Entonces ellos sentaron principios de gracia y de salvación en el Viejo Testamento. Ahora yo entiendo por qué los profetas constantemente iban y le recriminaban al sacerdocio, hermano, porque el sacerdocio también jugaba un papel importante. Y trataban de enderezar el sacerdocio, y muchos de ellos nunca escucharon a los profetas. No quiero hablar de los profetas falsos, ese es otro tema. Yo lo que quiero, hermano, que nosotros veamos que el ministerio profético juega un papel importante en la edificación del cuerpo de Cristo, doctrina práctica. Juega un papel importante en los principios, en las bases, en la doctrina básica tocante a la salvación. Gracia, salvación, arrepentimiento, fe, padecimientos de Cristo. Pero también veo, amado hermano, en Hechos capítulo 3, 21, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la resurrección de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca, oiga lo que dice, de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Esto es interesantísimo, hermano. Déjeme buscar aquí, porque venía hablando Pedro acerca de los tiempos finales. Hechos 3:21, 3:20 dice, por tanto, verso 19, oiga, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros. Aquí está el verso, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Pedro, hermano, termina estas palabras haciendo alusión de lo que los profetas anunciaron tocante a la restauración de todas las cosas. Entonces, eso me habla a mí de doctrina escatológica. Ellos hablaron de doctrina escatológica, del escatos último logos estudio. Ellos hablaron de doctrina que nos iba a beneficiar a nosotros para los tiempos finales. Hechos 26, 22 dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más, este es Pablo, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Entonces, está hablando de que los profetas hablaron desde tiempos antiguos acerca de la restauración de todas las cosas en el tiempo final.
Y que hablaron también los profetas y Moisés acerca de lo que sucedería adelante. Y eso me habla a mí de doctrina escatológica. Escatos del griego, escatos último, logos estudio. Y Apocalipsis capítulo 10 y verso 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí está hablando, hermano, de, si usted quiere llamarle acontecimientos futuristas, si usted quiere hablarle de profecía, si usted quiere llamarle últimos tiempos, pero escatos es último y logos es estudio, tiene que ver con doctrina. Quiere decir que los profetas, ahora en lo que corresponde a la iglesia de Cristo, cuando habla de apóstoles y profetas del Espíritu, los profetas juegan un papel importantísimo en el sentar doctrina y en el confirmar doctrina. Entonces tenemos que sacarnos de la mente como iglesia de Cristo que el profeta es aquel que se para en el púlpito y empieza a dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, profecías, que interpreta lenguas, que da profecías, etc. No, esa no es la función principal del profeta. La función principal del profeta es sentar y confirmar doctrina. Fíjese que Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 y verso 17 dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, para confirmar lo que ellos enseñaron. En Mateo 22, verso 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, redondeemos esto porque esto es sencillo. De esto usted puede meterse, sacar sus versos, sus bases. Pues yo quiero decirle una verdad, hermano. No es que en realidad yo tenga algo contra la mujer, no, claro que no. La mujer, hermano, puede fluir con cualquiera de las unciones ministeriales. Pero eso no quiere decir que sea un ministerio constituido por Dios. Yo sé que probablemente mujeres me están viendo y quizá algunas llamadas ministros quizá me estén viendo, lo siento, pero la Biblia no. Yo no veo en la Escritura profetas. Débora era profetisa. Pastora, Raquel nos sacó el agua. La sacó Jacob y después dejó de ser pastora. Entonces, yo hermano, veo lo delicado que es y la grande responsabilidad que tienen los 5 ministerios en cuanto a sentar doctrina, en cuanto a supervisar doctrina, hermano, y en lo que concierne al profeta, aunque todos confirman también, confirmar doctrina. Y Pablo lo deja claro, hermano, en Efesios, él dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, cuando yo veo a Pablo en Antioquía, que no habla la Escritura prácticamente nada, solamente que estuvo años ahí. Algunos dicen que estuvo 14 años sentado, hermano, o que a los 14 años volvió y se sentó en Antioquía. Pero yo veo a Pablo, no veo a un Pablo funcionando como profeta, profetizando a diestra y a siniestra. Y créame que no tengo nada contra eso, al contrario, por eso es profeta. Tiene ojos abiertos, oídos abiertos, aunque los 5 ministerios tienen que tener ojos abiertos, oídos abiertos. Pero en el profeta tiene la bendición de Dios de que fluyen varios dones, varios poderes.
Pero su función principal no es eso. No, mire, es tan rico ver a un profeta genuino, aunque unos los clasifican entre el ministerio profético de los 5 y ministerio profético como oficio, ministerio profético. No, hermano. No, yo veo a los profetas como un solo ministerio. Y los veo fluir en la escritura, los veo fluir, pero sentando doctrina. Cuando usted estudia la escritura, usted se da cuenta, todos los profetas, aunque algunos los clasifican en mayores y menores por lo grande de sus cartas, pero cuando yo veo los profetas, ellos están sentando doctrina básica, doctrina práctica y doctrina escatológica, doctrina de salvación. ¿Cuáles son los elementos? Hablaron de los padecimientos, llamaron al pueblo al arrepentimiento, les hicieron saber de la salvación, les hablaron de fe, les hablaron de consagración e incluso profetizaron acontecimientos que sucedieron después que ellos lo profetizaron. O sea, hablaron de escatología. Pero dejaron sentados también principios de doctrina básica tocante a salvación, de doctrina práctica tocante a edificación y de doctrina escatológica concerniente a los últimos tiempos. Yo estoy escribiendo un libro que ya está terminado, ya lo terminé, le di una repasada, hermano, ni tan repasada, porque para poder volver a empezar, ir considerando cada cosa que lo que digo ahí, son 130 hojas, imagínense. Entonces son temas muy, muy interesantes porque tocamos asuntos de las 10 naciones, la guerra de Gog y Magog, hablamos del anticristo, presentamos de dónde viene el anticristo, hablamos de los 7 reyes de Canaán, en dónde están diseminados ahora, tocamos cuál es el papel de Turquía, de Siria, de Irak, de Irán, hermano, de Roma incluso en este tiempo final, hablamos de las 70 semanas, hablamos, hermano, de la estatua de Nabucodonosor, hablamos de la torre de Babel, hermano, Nimrod, los 10 hijos de Amán, etc. Y todo, hermano, lo presentamos con versos. ¿De dónde cree que lo saqué? No lo saqué del Nuevo Testamento. Aunque hay cosas que Pablo sentó que dije, esto está aquí. Nomás que está, hermano, escondido en sombras, en tipos, en figuras. Hermano, entonces, todo eso. Por ejemplo, si queremos nosotros saber el tiempo de la partida de la iglesia, en el monte de la transfiguración, usted sabe la historia, se le aparece Moisés y Elías. Uno que había muerto, Moisés, y uno que se fue vivo, Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y le dijeron a Cristo, que representa la iglesia, el cuerpo de Cristo, el tiempo de tu partida está cerca. ¿Qué es lo que el Señor nos dejó en esa historia? Nos dejó establecido que el tiempo de la partida de la iglesia está en la ley Moisés y en los profetas. Entonces, quiere decir que si nosotros queremos conocer los tiempos finales, no tenemos que ir a Apocalipsis. Mucha gente comete ese error, que se va a Apocalipsis y descuida a los profetas, descuida la ley, y por eso es que se pierden en Apocalipsis. Porque allí, hermano, en la ley y en los profetas, ahí está todo el abastecimiento de la doctrina escatológica para el último tiempo. Ahí explica cuáles son los 7 imperios, cuáles son las 10 naciones.
Ahí explica de dónde va a venir el anticristo, cuáles van a ser las características del anticristo. Hermano, y cuando uno se da cuenta, ¿quiénes lo dejaron escrito? Los profetas. La ley y los profetas. Entonces, los profetas, cuando usted los ve fluir en el Viejo Testamento, usted los ve que ellos iban a los sacerdotes e incluso a los reyes, hermano, como fue Natán con David. Le fue a decir: David, esto hiciste mal, no es conforme está escrito. Entonces, la función de los profetas en el Viejo Testamento era que iban con el sacerdocio y le decían: esto está mal, esto está mal. Incluso iban con los reyes, usted sabe. ¿Y qué hacían ellos? Sentar principios doctrinales, hacerles ver: esto está mal, hay que corregirlo. Entonces ellos confirmaban doctrina o derribaban doctrina. Cuando yo veo los profetas en el Nuevo Testamento, eso es lo que a mí me preocupa. Perdón, me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque yo veo, hermano, que la iglesia tiene la mentalidad de que los profetas tienen que llegar solamente a decirle a fulano una palabra o destapar ciertas cosas que están ocurriendo en la iglesia, o profetizar, o así dice el Señor. Pero no, esa no es la función principal, ni de los profetas ni de los 5 ministerios. La función principal del profeta es sentar y confirmar doctrina. Es parte de fundamentos doctrinales, como dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, hermano, si nosotros queremos entender los tiempos finales en el Nuevo Testamento, vamos a entender muy poco. Y si creemos que tenemos que ir a Apocalipsis para entender los tiempos finales, nos equivocamos. Tenemos que irnos a los profetas y a la ley, a Moisés y a Elías, que representan los profetas. Moisés la ley, Elías los profetas, para poder darnos cuenta. Si yo quiero entender los tiempos finales, yo tengo que ir a Daniel. A Daniel le llaman el Apocalipsis del Viejo Testamento. Entonces yo tengo que ir a Daniel para poder entender las 2 bestias de Apocalipsis. Esto es maravilloso, hermano, pero no es el punto principal. Yo no quiero meterme en profecía. Creo que ese libro, hermano, lo vamos a ir desglosando y yo sé que me voy a meter en líos con muchos, hermano. Y no me refiero a ministros, me refiero al sistema. Porque aunque usted no lo crea, todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos es el sistema del anticristo que ya lo quieren implantar, por si usted no lo sabía. Detrás de todo eso hay un partido corrupto demócrata y hay un líder musulmán que es Obama. Hermano, pues si usted no se ha dado cuenta, el sistema que han querido implantar ahorita aquí en Estados Unidos y lo que están empujando es el sistema del anticristo. ¿Qué quieren quitar? La frontera, que ya no haya migración. Porque ya le enseñé hace algún tiempo que ya más de 184, creo yo, naciones ya tienen fronteras abiertas. Lo que dice Isaías: quité las fronteras y no hubo nadie que dijera nada. Sistema del anticristo. Eso es lo que yo estoy viendo aquí en Estados Unidos. Ahora, ¿en dónde lo aprendí? En los profetas, en la ley. Hermanos, esto es maravilloso. Por eso es que hoy sentí mi corazón. Y créanme, hermano, yo no tengo nada en contra de la mujer. Es precioso ver fluir a la mujer. Pero no como un ministerio establecido. Puede fluir y puede predicar lindo. Y yo he escuchado mujeres, qué bárbaros, qué bárbaras, mejor dicho.
pero no como un ministerio establecido. ¿Por qué? Porque a la mujer no le es permitido sentar doctrina, y los ministerios sientan doctrina. Imagínate, aparece algunos la conocen, otros no, Ana Méndez Ferrell, o Farrell, que incluso sacó un libro donde dice que Dios le reveló el Apocalipsis, que la llevó, según parece, a la isla de Patmos, y ahí le reveló el Apocalipsis, que el de Juan no es. Imagínense. ¿Quién le dijo a ella que ella era profeta? Si no hay profetas, mujeres, hay profetisas. Yo busqué en todo el Viejo Testamento alguna mujer que fuera profeta. La única que encontré, hermano, Débora, pero no era profeta, era profetisa. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, y el tema no es en realidad la mujer, no. El tema es que yo veo el ministerio profético, hermano, al ministerio de profeta, en la doctrina de edificación, doctrina práctica. Veo al ministerio de profeta en la doctrina básica, que es salvación, arrepentimiento, salvación, padecimientos, fe, bautismo. Ahí está Eliseo indicándole a Naamán que fuera al agua y se metiera. Es bautismo. Por si usted no lo sabía, hay 7 bautismos en la Escritura. Hebreos lo dice, tocante a la doctrina. Habla acerca de los lavamientos. Y esto haremos si Dios lo permite, dice Pablo. ¿Por qué? Porque habla de bautismos. Eso es interesantísimo entenderlo. Habla de lavamientos. Esto haremos. Déjeme ver si lo encuentro, porque en veces hay... Creo que es, hermano, aquí. No es aquí. Pero bueno, yo quiero, hermano, que usted vea conmigo acerca de avancemos hacia la madurez. Aquí tiene que estar. Aquí está. Mire lo que dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando atrás el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe hacia Dios. De la enseñanza sobre lavamientos, no dice lavamiento, en otras versiones dice bautismos, hermano. Entonces, yo quiero decirle que no hay solamente un bautismo, hay 7 bautismos. Por eso es que Naamán, hermano, se tuvo que meter. Aquí está, mire, la versión Corona de Jerusalén dice de la instrucción sobre los bautismos, no dice bautismo, bautismos. Entonces yo veo a Eliseo sentando principios de esta doctrina, bautismos. Veo, hermano, al profeta sentando principios de arrepentimiento, de salvación, de gracia. Pero veo también a los profetas, y ese es un tema que ahorita a mí me tiene, hermano, pero, híjola, voy a usar la palabra que no sea correcta, apasionado. Porque veo, hermano, todo lo que está escrito en sombras, figuras, tipos, símbolos, tocante a los tiempos finales. Entonces el profeta, resumamos esto, tiene una responsabilidad muy grande doctrinal en sentar, supervisar y confirmar doctrina básica, salvación, práctica, edificación, y escatológica, tocante a los acontecimientos últimos o a los acontecimientos que vendrán. Y aunque repito, en sus tiempos también profetizaron y sentaron ciertas cosas que a la vuelta de la esquina sucedieron con el pueblo de Israel. Uno de los temas que yo trato en ese libro es acerca de el tema que tiene a muchos hermanos en cuanto a se unirán por medio del barro.
Y eso, hermano, es algo que prácticamente te abre todo el panorama. Yo no quiero meterme en ese asunto. Yo creo que vamos a tocar ese asunto en los días venideros. Pero veo, hermano, en realidad, y termino con esto. Por ejemplo, fíjate que Hechos 13:27 dice, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes sin reconocerle a él, ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras. O sea, los profetas sentaron bases de cuándo iba a aparecer el Cristo. Y ellos se perdieron en los tiempos. No lo reconocieron a él ni siquiera. Se dieron a la tarea de estudiar tildes y comas y se perdieron en los tiempos. Ahora, yo creo, hermano, con todo mi corazón, y creo que en lo que corresponde a los 5 ministerios, es una responsabilidad muy grande. Los 5 sientan doctrina, cada uno, hermano, en su área. Los 5 supervisan doctrina y los 5, hermano, confirman doctrina. Pero cuando hablamos de fundamentos doctrinales, oiga lo que le voy a decir, el mayor peso en cuanto a responsabilidad doctrinal, según las palabras del perito arquitecto de la iglesia, en Efesios capítulo 2:20, es apóstoles y profetas. Termino con esto, amados hermanos. Espero haberme dado a entender. De esto hay mucho que hablar y claro, es de meterse y agarrar verso por verso, y a los que tienen la herramienta del internet, hermano, Biblias gratis, usted las baja y agarre verso por verso y se va a dar cuenta de la gran responsabilidad que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. Cuando usted se mete al Nuevo Testamento, no habla mucho acerca de los profetas. Es más, habla más acerca de los falsos profetas. Pero cuando usted va a Efesios, ese verso de Efesios 2:20 le abre a usted el entendimiento y se da cuenta de la grande responsabilidad que tiene el ministerio profético tocante a la doctrina básica, práctica y escatológica. Amados, Dios me los bendiga. Sé que algunos tal vez tienen algunas preguntas, pero yo quiero decirle, mi amado hermano, hay que estudiar. Hay que estudiar porque estamos en tiempos finales. Y quizá yo entiendo que algunos tal vez quieren saber de cómo se tiene que preparar la novia y cómo se tiene que embellecer. Y esta es una forma. Entender la doctrina. No hay otra manera de embellecer a la iglesia más que con doctrina. Es la única manera. Los dones la adornan, pero la doctrina la embellece. Pueblo bendito, Dios te bendiga, Dios nos dé entendimiento, porque de esto hay mucho que hablar. Pero yo veo, hermano, en la Escritura la grande responsabilidad de los ministerios, especialmente, hermano, el ministerio apostólico y el ministerio profético, que su función principal es sentar y confirmar doctrina. Amados, Dios me los bendiga. Mañana es día miércoles. Si el Señor nos presta la vida, estaremos de nuevo con ustedes a las 8 de la noche. Comparta con sus contactos. Sé que va a bendecir a muchos. Dios me los bendiga.